Bueno, pues buenos días a todos, gracias por la presentación. Empezamos ahora la mesa de logística, que la verdad que bueno, es un sector que en ciertas formas, con lo que hemos comentado antes en la mesa de la construcción, pues tiene cierto paralelismo, aunque también pues actualmente pues es un tema muy movido, ¿no? La logística, pues hoy mismo que es Black Friday, pues está en el candelero, ¿no? Hay un montón de operaciones, de transacciones, de e-commerce, comercios locales, comercio internacional, que, bueno, además, años anteriores era una semana, ahora casi es más un Black November, ya desde hace 2 o 3 semanas empieza a moverse todas las cosas y esto, pues claro, a las cadenas de suministro las altera de alguna forma. También estamos escuchando que, bueno, que el tráfico de contenedores a nivel mundial está bloqueado, hay atascos, no se sabe muy bien, desde la pandemia las redes de suministro pues andan un poco, bueno, desincronizadas, ¿no? No sabemos muy bien dónde están los barcos, dónde están los contenedores, hay problemas en Los Ángeles, por aquí, hay diferentes cosas. Y por último también eso, el futuro también a nivel nacional, también el sector del transporte, la logística, pues también hay incertidumbre, ¿no? Hay pues unas nuevas tarificaciones para los costes de transporte en los próximos años, hay diferentes problemas para encontrar recursos que se dediquen al transporte. En cualquier cosa, pues el mundo logístico pues eso está cambiando y necesitamos de mucha colaboración, de trazabilidad y ahí pues blockchain nos puede ayudar muchísimo. Y en la mesa de hoy estamos 4 ponentes de primer nivel que bueno, nos van a ayudar un poco a poner luz, a ver cómo pues, la tecnología blockchain a través de diferentes soluciones puede ayudar a los procesos logísticos, al comercio en diferentes formas, ¿no? Entonces, bueno, pues por empezar un poco el diálogo, el debate, pues bueno, en primer lugar tenemos aquí a Marcos Ricardo, ¿vale? Que es de la empresa YouSynchro, aunque bueno, anteriormente también has fundado otras startups y cosas así, nos irá contando un poco su experiencia y cómo aplican esta tecnología para resolver diferentes sincronizaciones en la cadena de suministro. Por otro lado, también tenemos a Ricardo Ferrer, ¿vale? El director de la empresa Aralegix, que bueno, también pues con el stand que tiene ahí de Aceptable, pues están haciendo unos pinitos para integrar este mundo de los contratos legales con los contratos en blockchain. Eso, en remoto está Fernando Viñuales, que bueno, la empresa CF Innova también es una empresa de formación en temas logísticos, pero bueno, también tiene casos interesantes de logística que nos podrá contar a continuación. Y bueno, y en remoto estará Javier que está, creo que anda por Jalisco, montando un sistema de distribución urbana muy interesante desde allí, donde pues también aplican blockchain. Entonces, si queréis brevemente, pues empezamos una pequeña ronda. Empezamos por ti, Marcos. Contarnos 5 minutos qué hacéis desde Bueno, YouSynchro. yo soy CTO y cofundador de YouSynchro. En vidas pasadas también he fundado otras startups como Fintonic. He trabajado para bancos en el sector financiero durante muchos años con temas de tecnología y en el año 2018 me junté en este proyecto con Cristina. Y inicialmente, pues nuestra idea era agilizar la gestión de la parte aduanera de toda la documentación y la logística internacional. Y nos llamamos eCustoms. Lo que pasa que hacemos ahora, en la actualidad, hacemos muchas más cosas y ahora mismo pues hemos cambiado a YouSynchro porque nuestro afán es ser la Interplanetary Trade Partner y sincronizar a todos los actores que participan en la cadena de suministro. En este sentido, estamos trazando ahora mismo el envío de 2 satélites a la Estación Internacional, que es el primer... Logística espacial, el primer caso que existe de trazar un envío de una mercancía al espacio. Y en realidad usamos, aparte de blockchain, que lo usamos con identidad digital, como se ha dicho aquí, para tokenizar, para hacer la trazabilidad de documentos, la trazabilidad de la mercancía, control de temperaturas, pesajes de las mercancías, identificación de contenedores. Usamos también otras tecnologías relacionadas, como se han comentado aquí, temas de inteligencia artificial, para automatizar y modernizar un poco este sector, que muchos de los documentos son en papel todavía.
Como digo yo, trabajan casi como los fenicios actualmente, en muchos casos. Y bueno, pues venimos a dar luz en este contexto que existe de caos logístico, de cadena de suministro por diversas razones, que luego comentaremos, pero hay mucho oscurantismo y bueno, queremos dar luz y transparencia para todo. Y una de las cosas importantes es que nosotros permitimos que cada uno comparta la información que tiene acceso con quien quiere compartirla. No se comparte toda la información, solo la que tú quieres compartir. Y bueno. Sí, es una de las claves y además hila muy bien con lo que hace Roberto. Entonces, Roberto, también brevemente describe un poco qué hacéis en Analytics y qué visión tenéis. Bueno, la verdad es que lo que nosotros hacemos es un poco intentar dar una solución a un problema que nos hemos encontrado recurrentemente como despacho de abogados, ¿no? Que era nosotros, nuestros clientes fundamentalmente son pequeñas y medianas empresas y claro, en muchas ocasiones nos venían empresas con un contrato que querían firmar con una empresa en Bielorrusia, en Cuba, en Ucrania. Y claro, al final del contrato, como los que estáis aquí, muchos pertenecéis a mi cofradía jurídica, ¿no? Al final del contrato pues suele estar el fuero y jurisdicción, ¿no? Entonces, claro, el problema es que cuando llegamos a ese, todo está muy bien, pero cuando llegamos a este trocito, resulta que la normativa aplicable es la de Bielorrusia, o la de Cuba, o la de donde sea. Y claro, esto para una pequeña empresa, a Repsol le da igual, pero a una pequeña empresa, ¿y a qué me estoy comprometiendo yo? Y que si no me pagan tengo que ir a litigar a Bielorrusia. Claro, esto era un problema que al final lo que producía era el efecto de que no se firmaba el contrato y se perdían oportunidades para las dos empresas normalmente, ¿no? Entonces, esto ha sido siempre un motivo de preocupación para nosotros porque lo hemos visto como una obvia barrera para la digitalización, para el comercio internacional, que al final el inicio de toda plataforma logística es la concurrencia de una oferta y de una demanda. Sin esto ni siquiera empezamos, ¿no? Entonces, claro, la situación que a esto nos ha conllevado la propia evolución digital de la sociedad es a que en realidad no tenemos que pensar ni en francés ni en inglés, ¿no? Tenemos que pensar en digital y aplicar soluciones digitales a cuestiones concretas. ¿Cómo hemos solucionado esto nosotros? Pues lo hemos solucionado con una combinación de elementos normativos y de elementos tecnológicos, obviamente contando con la tecnología blockchain. La parte tecnológica y la parte legal funcionan siempre en planos separados, que tienen que conjugarse bien, porque si no se conjugan bien, todo acaba en un desastre, ¿no? Pero que si se hace bien, da una solución muy potente, como yo creo que es el caso. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos elaborado un entorno normativo basado en los estándares del derecho internacional, porque nuestra iniciativa parte del derecho internacional, para que ambas partes se sientan cómodas y mediante la firma de Smart Legal Contracts, no tanto de un Smart Contract, sino un concepto un poco diferente. Seguramente muchos de aquí conoceréis, por ejemplo, el proyecto Accord, que hace la Fundación Linux, un poco basándonos en eso, pero superando las dificultades que tiene, lo que hemos intentado dar una solución. En la mesa anterior, que ha estado muy interesante, se han planteado algunas cosas, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un problema que no ha podido controlar el smart contract? No, claro, pues por supuesto, ¿no? Y es algo que hay que tener siempre muy presente. Ni en un smart legal contract ni en un smart contract podemos fiar toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos establecido también es un sistema de resolución de conflictos que sea ágil, que sea sencillo y que precisamente
ya no tenga que aplicar el derecho de una de las dos partes, sino que lo que aplica es el derecho que hemos previsto en la plataforma y que previamente han aceptado las dos partes. Entonces, esta interacción entre elementos normativos, elementos tecnológicos, con blockchain y también sin blockchain, es lo que, digamos, entendemos que puede dar un salto a la forma de contratar, ¿no? Y dentro de la logística, precisamente la logística, uno de los elementos característicos es que no se basa en una sola nación ni en un solo territorio, ¿no? Y bueno, un poco me quedo aquí a la espera de que queráis comentar más. En general yo creo que hay muchas oportunidades mezclando esos dos mundos. Sí. Y pues doy paso también a Fernando, que está online, para que nos explique también desde el mundo de la formación y del transporte cómo aplicáis vosotros blockchain en vuestra empresa, cuál es vuestra visión. Muy bien, David. Muy agradecido de la invitación y, bueno, pediros disculpas de no poder haber asistido presencialmente, me hubiera encantado, pero bueno, las circunstancias a veces se dan un poco en contra y no ha sido posible. Bueno, pues os cuento un poco qué es ACF Innove y qué relación puede tener finalmente con blockchain, ¿no? Dos ámbitos, bueno, que pueden estar un poco alejados, sin embargo, hay un punto de encuentro, ¿no? ACF Innove es una empresa de formación, fundamentalmente de logística y de transporte. Bueno, formamos especialmente conductores profesionales y ese es el punto de partida. Desde nuestra experiencia como formadores, pues hace unos años detectamos pues necesidades formativas, carencias. Detectamos no solo carencias en los conductores que en efecto estaban, sino también nosotros como formadores. Veíamos que, oye, que quizás no estamos formando todo lo bien que deberíamos hacerlo porque hay una materia, concretamente la materia de estiva, por ejemplo, de sujeción de cargas, que no la estamos abordando como deberíamos abordarla y tiene un impacto muy, muy importante en la seguridad. Y ahí nace todo. Esto ya ocurrió hace más de 10 años, fue una odisea en el desierto, tengo que adelantarlo, hablar de estiva, comprobar cómo se estaba haciendo en diversos países, ver que había una diversidad normativa muy importante, ver desconocimiento mayúsculo, pues fue difícil. Y bueno, y años más tarde, pues empezamos a pensar, abrimos nuestra mente y pensamos en abordar la parte, o sea, abordar esta temática desde la parte también tecnológica, ¿no? No bastaba solo con formar, sino que hay aspectos que por mucho que formes no tienes solución, ¿no? Y entonces pues ya en 2015 comenzamos con el desarrollo de una solución informática que sirviese de asistencia a la estiva de las mercancías, nos diese instrucciones de la correcta sujeción de las mercancías. Y bueno, la verdad es que está siendo un proyecto apasionante en todas las líneas, ¿vale? Apasionante para bien y para mal, ¿eh? Porque para una empresa pequeña, nosotros somos una empresa bastante pequeña, es un camino complejo. Y bueno, vimos que debíamos dar un paso más allá y pensamos que por qué no dar entrada al blockchain y a la sensorización en nuestro proyecto y le veíamos perfectamente el encaje, ¿no? Y entonces, pues estamos haciendo ya un piloto de aplicación de esto, sensorización y blockchain en la estiva. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo sensorizando las cinchas para ver cómo de alguna forma pueden perder eficiencia durante el trayecto, durante el viaje. Estamos sensorizando posicionamiento de bultos, estamos sensorizando aceleraciones. Y todo eso pues lo guardamos, como os habrá dicho muchas veces durante estas jornadas, pues en esa base de datos descentralizada, ¿no? Y creemos que tiene cabida. Tiene cabida, es cierto, creo que hoy saldrá esto pues en varias ocasiones, quizás es todavía muy incipiente, pero desde luego vemos que tiene una aplicación estrechísima y nosotros lo que vemos muy, muy claro, y es una de las grandes ventajas del blockchain, es la transparencia. Y en ese aspecto estamos basando nuestra solución, es decir, que aquellas empresas que actúan de forma transparente lo tienen que poner en valor
y por lo tanto la tecnología blockchain es una forma de exponernos a pecho descubierto. Antes decía alguien, oye, no se comparte todos los datos, desde luego no se comparten todos los datos, pero sí se comparten muchos de los datos que tienen que ver con el transporte, posicionamiento, tintas y todo esto. Y por lo tanto esa transparencia pues tiene que tener compensación, ¿eh? O sea, tanto entre los miembros de esa cadena como incluso lo que estamos pensando nosotros, pues por ejemplo, compañías aseguradoras. Es decir, nosotros somos de los que piensan que el hacer bien las cosas debe tener un premio. Y en este sector y en esta materia en concreto, pues hay muchísimo margen, hay muchísimo margen. Es complejo, es tremendamente complejo, la logística es compleja, pero desde luego aquellos que se preocupan por hacer bien las cosas, pues oye, vamos a exponerlo de forma transparente y por lo tanto, oye, si puedo conseguir, por ejemplo, que un tender pueda sacarlo pues, por mi transparencia, pues bienvenido será, ¿no? O si mi compañía aseguradora es capaz de bajarme las primas porque sabe cómo hago las cosas sin trampa ni cartón, pues bienvenido será también. Tiene que haber, como creo que ya se ha dicho en varias ocasiones, tiene que haber una compensación, un incentivo. La tecnología por sí no conduce a nada, ¿no? Solo hace que complicar a veces las cosas, pero bien utilizada, desde luego, puede tener una aportación pues muy, muy valiosa. Comentaba en la mesa anterior que hay un cierto oscurantismo, pues el mundo de la construcción, el mundo de la logística, y siempre hablamos muchas veces de penalizaciones, de castigos, digamos, por hacer mal el servicio, pero el enfoque que tú comentas es muy interesante, ¿no? El blockchain nos permite transparencia, ser abierto, y el que lo hace bien, pues que tenga sus premios y su reputación y que pueda aspirar a nuevas cargas y ese tipo de cosas. Es un concepto muy, muy interesante. Volveremos sobre eso. Y ahora a continuación, pues hablamos con Javier Esquilor de Capital IT, que nos cuentas brevemente un poco cómo afrontáis vosotros, cómo utilizáis vuestra holochain en vuestros despliegue, en vuestros casos de uso. Hola, buenas tardes. No sé si me escucháis bien. ¿Sí me escucháis? Ahora se ha cortado un poquito. Ok, perfecto. Vale, pues bueno, encantado de asistir aquí con ustedes. A algunas caras las reconozco, otras no. Un placer. Así rápidamente, nosotros somos una pequeña startup que empezó queriendo resolver los problemas de la última milla en las ciudades a partir de un proyecto en el que trabajamos, un proyecto europeo en Madrid, que nos llevó a trabajar con el mercado de pescados de Mercamadrid, viendo que, pues bueno, al final el reto de la digitalización y de las empresas que están disrumpiendo la logística a través del comercio es que todos los que quieren seguir siendo independientes y no entrar en el negocio de integración vertical de estos grandes actores, pues bueno, para aumentar su competitividad tienen que coordinarse y colaborar. Entonces nosotros empezamos a desarrollar este concepto de mercado del futuro que mutualiza los servicios de soporte al comercio a partir de los mercados de abastos, servicios logísticos, servicios financieros, servicios digitales, y en digitales está el tema de la fachada, pues lo que sería como el e-commerce, como un tema muy importante que creo que discutiremos o que me dará pie a discutir luego y que nos ha llevado a escoger a nosotros nuestra holochain como tecnología, que es la infraestructura soporte también, ¿no? Y a través de esa mutualización, pues desarrollar sistemas de incentivos trazables e intercambiables que, bueno, pues gracias a ser más competitivo, gracias a la mutualización de servicios, puedes desarrollar incentivos que no están basados en el gratis, sino en la mejora de la competitividad. Entonces tenemos esta visión de desarrollar un entorno de aplicaciones que ya se van de la logística, que son todos los servicios de soporte al comercio, y en donde, bueno, pues al final es un entorno de aplicaciones interoperables, un poco como lo que se comentaba que hacéis ahí en el bufete, ¿no?, de ese entorno normativo y tecnológico, pero aplicado en este caso al nicho del comercio. Y esas aplicaciones pues tienen que ser interoperables y te tienen que permitir, pues por ejemplo, desde la planificación del negocio a través de la simulación, con un proyecto de gemelo digital que justamente desarrollamos con IT Innova, a la operativa para la optimización de asignación de transporte entre distintos operadores logísticos y el control y la verificación por parte de
pues, por ejemplo, una oficina de ayuntamiento que le toque controlar las emisiones o la logística, el acceso a ciertos puntos, ¿no? Ahora mismo nosotros no tenemos ningún proyecto en donde toquemos todos estos palos a la vez, pero sí que tenemos varios proyectos interconectados y estamos avanzando sobre todo en el tema de los pagos, de cómo a través de un entorno en donde ya hay un hub mutualizado, en donde varios operadores económicos realizan transacciones todos los días, como es el mercado de pescados de Madrid, pues ahí como gracias a compartir un sistema de pagos con una misma infraestructura y un mismo software, nos permite negociar, escalar ese servicio compartido para negociar colectivamente un respaldo de las operaciones mutualizado, compartiendo un seguro que permite pues, ahí obtener un ahorro y a partir de ahí generar pues, ese ahorro, pues, una serie de incentivos a la compra dentro del mercado que están asociados a esos incentivos a la negociación de las condiciones de pago entre comprador y vendedor. Y luego el otro es en un proyecto en Bélgica en donde pues, estamos participando en el desarrollo de una plataforma que optimiza la asignación de recursos de distintos cargadores entre distintos operadores logísticos que tienen necesidad capilar de repartir en muchas ciudades distintas con vehículos más pequeños. Trabajamos sobre todo con empresas de ciclologística. Hay un gran reto que es estandarizar la forma en la que se relacionan con estas empresas y que estas empresas de ciclologística puedan interoperar con otras empresas que hacen el vínculo entre las distintas ciudades. Pues aquí también la negociación de las condiciones en las cuales cada operador logístico pone en la plataforma sus recursos para, en función de distintos parámetros, que la simulación nos ayuda justamente a determinar que la plataforma tenga claro cómo va a ser esa asignación de recursos. Pues bueno, son dos aplicaciones muy concretas en donde las DLTs naturalmente nos aportan pues, esa confianza y esa capacidad de parametrización de con quién, qué compartir y de qué manera que se ajustan muy bien, ¿no? Por tu explicación, desde luego, sí, lo que son toda la gestión de los mercados, la distribución urbana, alinear la financiación con las entregas y todo eso, es un reto bastante interesante y eso nos da pie un poco a la primera pregunta que teníamos pensada para esta mesa. Hablamos mucho de eso, de smart contract, identidad digital, de verificación, pero muchas veces las empresas logísticas en este caso pues están un poco como asustadas o miran con temor esta tecnología por desconocimiento. Entonces quería preguntar un poco cómo veis vosotros, cómo hacemos que esta tecnología sea cercana y que las empresas empiecen a utilizar estos conceptos y que empiecen a ganar eficiencia en sus operaciones a través de esta tecnología. Marcos, por ejemplo. Bueno, actualmente las empresas de logística en general y en el sector internacional son bastante tradicionales, por decirlo así. Y entonces les cuesta mucho el tema de transformación digital y mucho el tema de transparencia y compartir datos. Porque hasta ahora es un sector que es como muy nicho, aunque mueve unos 10 trillones a nivel mundial en el año 2019 es el valor del mercado. El 20% son ineficiencias. Sí. Con lo cual, esos son unos 2 trillones de euros que se pierden. Sí, de rápido. Así. Sí, sí. Con lo cual, les cuesta mucho digitalizarse. Una de las cosas es que no terminan de entender la tecnología y aunque sí se empiezan a creer lo del tema de la transparencia, el tema de la inmutabilidad, de la seguridad, luego lo que ocurre también es que cada país, o en el caso de Europa, quiere tener su propio blockchain. Hay diferentes blockchains en el mundo, que lo dijeron también en la mesa anterior. El tema de la interoperabilidad entre las distintas redes va a ser muy importante. Entonces, eso se va consolidando y el tema regulatorio también es una cosa que nos ayuda mucho porque es un mercado bastante regulado. El tema de aduanas, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos mucho al tema de aduanas y estamos conectados con la agencia tributaria, pues
a pesar de todo, les cuesta mucho entender que podría ser mucho más fácil enviar su mercancía y que no esté esa mercancía parada en un ADT, en un almacén de estos temporales de aduanas, que les está costando dinero. Y todo esto, pues lo van entendiendo, pero les cuesta. Y yo creo que es cuestión de tiempo. La regulación en Europa está cambiando, Europa también tiene su propia red que habrá que utilizar. Hay una nueva regulación de documentación electrónica que se pone en vigor para 2024 para todo el tema de los documentos de transporte, que también estamos trabajando con FIATA, que es la Organización Mundial de Transitarios, y entonces hay muchas cosas que vienen y que no le va a quedar más remedio porque, como decía antes otros ponentes, si no ocupa uno el nicho, lo va a ocupar otro. Y esto va a ser así. Entonces cambiarán cuando no les quede más remedio, que es lo que suele pasar. Sí, no se sabe si es con palo o con zanahoria, pero... Sí. Cuando vean las abejas al lobo. Sí, de alguna forma van a cambiar. Roberto, ¿quieres aportar algo un poco? ¿Cómo hacéis vosotros para que estos contratos sean más fáciles? ¿Cómo veis vuestro enfoque? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que cada vez más tendemos a una realidad global. Estamos hablando de que en Europa tenemos 26 millones de pymes y en América Latina aproximadamente 11. Entonces, es muy complicado si tenemos que ir contando con las legislaciones territoriales de cada estado, porque eso al final, vuelvo a insistir, es un freno extraordinariamente difícil para que pequeñas empresas que no se internacionalizan puedan hacerlo. De hecho, la Comisión Europea, en un informe bastante reciente, ha establecido que de las 6 barreras más importantes que tienen las pymes para internacionalizarse, 5 son legales. Normas diferentes, sistemas de contratación diferentes, tribunales diferentes. Entonces, la forma en la que nosotros lo hemos planteado es precisamente establecer un sistema normativo neutral, pero que además está pensado para las pequeñas empresas. Es decir, huimos de... Yo les estaba comentando, ¿no? Nosotros, una cláusula contractual que tenga más de 2 líneas no puede ser. No puede ser. Porque una pyme en un contexto digital no lo computa, no puede ser, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros nos preocupamos mucho de ese tipo de cuestiones. O, por ejemplo, también estoy completamente de acuerdo con el compañero, las empresas más que conservadoras, pues es que tienen muchos miedos, ¿no? Miedos a lo desconocido, y entonces, ¿no? pues... hemos potenciado mucho más en nuestra plataforma que la moneda sea una moneda fiat, que criptomonedas, que también, y de hecho nosotros ya estamos empezando a plantear cuestiones para el metaverso o incluso para esto de la para la estación la logística espacial, ¿no? Interesante esta. Y nosotros damos la opción de dinero fiat porque una pequeña empresa hoy por hoy no todo el mundo va a entender hacer negocios en criptomonedas, ¿no? Entonces, un poco este tipo de pequeñas soluciones siempre centrándonos en que el usuario va a ser una pequeña empresa que no tiene recursos legales, que no tiene los recursos legales que tienen las grandes empresas. Un poco este es el planteamiento que nosotros tenemos. Hacerlo paso a paso. Pues, si claro. dices que es un smart contract, luego ya vendrá que es una criptomoneda. Si se lo metes todo junto, claro. A lo mejor hace bola. Sí, muy bien. Y Fernando, ¿queréis comentar también vosotros cómo hacéis que vuestra solución sea factible para esas personas que tienen que hacer una estiva, tienen que hacer la carga de un camión? ¿Cómo pueden utilizar la tecnología blockchain para que asegurar que va a llegar bien la mercancía? Bueno, sí. ¿Qué aporta? Pues aporta muchas cosas. Aporta seguridad. Básicamente, el destinatario sabe cómo ha salido su mercancía, porque previamente pues, se ha establecido la forma de hacer, una cosa que imagino que se habrá tratado aquí. Blockchain no dice que las cosas se hayan hecho o no. El blockchain lo que dice es que lo que se ha subido ahí no se toca y que, por lo tanto, pues bueno, sí que es cierto que en nuestro caso lo que se hace es se sube un documento firmado, avalado por X personas que están diciendo que lo que se ha hecho, efectivamente, y después lo que se hace es monitorizar
durante el viaje que los valores que en esa ficha establecían de partida, tanto posicionamiento de bultos como tensiones y demás, pues no se alteran. Y en caso de alterarse, pues se corrigen. Sería un poco el... Entonces, claro, posibilidades pues son muchas, ¿no? El destinatario podría rechazar una mercancía si la estiba no se ha hecho acorde con sus criterios, por ejemplo. Y bueno, y hay muchos aspectos que paralelamente nos pueden dar información muy útil, ¿no? Porque de aquí pensad que puede derivarse pues, mucha inteligencia artificial. O sea, podemos llegar a saber pues cómo conduce nuestro conductor, podemos escalar de alguna forma pues, en niveles pues, las aceleraciones que se producen. Y todo eso al final buscando pues, eficiencia, es decir, al final eso tiene consecuencias. Con lo cual es cierto que puntos positivos tiene muchos, pero el punto en el que nos encontramos está todavía lejos de esa situación. Es decir, coincido plenamente con mis compañeros que debemos empezar antes por la digitalización, que todavía hay mucho recorrido por andar. Nosotros lo que nos encontramos con muchos de nuestros clientes que por ejemplo, desconocen pesos y medidas de los bultos que manipulan. Y esos son aspectos que para nosotros son clave. Es decir, tenemos que tener esa información, ¿no? Pero bien pensado, se está haciendo porque se está haciendo, pero lógicamente no tiene mucho sentido poner mercancías en un camión que desconocemos lo que pesan, porque al final estamos incurriendo en una serie de riesgos que no deberíamos asumir, ¿no? Entonces, lo que sí veo es que hay que empezar por un punto de partida, digitalización, y después vendrá todo lo demás. No sé si finalmente el blockchain es una tecnología que se implante y que tenga suficiente recorrido, no lo sé. Seguramente mis compañeros tendrán una idea más clara en ese sentido, pero lo que sí está claro es que hablar de blockchain hoy en día es complicado. Es como hace 40 años hablar de Internet, era difícil hablar de Internet. Pues bueno, esto pasa lo mismo ahora mismo, pues hablar de blockchain es complicado. Empecemos por, oye, vamos a digitalizar tus procesos, y a partir de ahí se nos abre un abanico de posibilidades. Hablar de blockchain, lo que dice, no tiene un buen maestro de artículos, no sabemos lo que pesa en un bulto. El 80% de los bultos sí que saben, pero los últimos 20% no sabes, y sí que es uno de los primeros pasos. Y también, si estás por ahí, Javier, ¿cómo veis vosotros? ¿Cómo vosotros que trabajáis con los mercados de abastos, con empresas de ciclologística que están trabajando ahí en entorno urbano, cómo afrontáis vosotros para que estas empresas se integren, colaboren, compartan información y se haga bien esta distribución de última milla? Pues de la forma más orgánica posible. ¿Qué quiere decir eso? Que son sectores, no sé si incluso extremos en cuanto al manejo de tecnología, que ya han llegado a una situación en donde esa falta de tecnología les ha llevado a una situación límite en donde en el caso del mercado pues no pueden cobrar o tienen el riesgo de no poder cobrar. Y en el caso de las empresas de ciclologística o las pequeñas empresas atomizadas que realizan la última milla en las ciudades, pues no pueden integrarse en las cadenas de distribución que al final cada vez más globales pasan por un intercambio ágil de información. Con lo cual, pues hacer de la necesidad una virtud, ¿no? Eso ha sido lo primero. Y porque eso, pues estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, ¿no? El primer paso, al final, no les vas a decir que les vas a meter una solución de blockchain, les vas a decir que les vas a resolver los problemas que tienen de digitalización, y en ese sentido nosotros trabajamos como en tres líneas distintas. Una vez identificamos que hay esa situación límite y esa apertura a introducir algo de tecnología, pues se identifica a la gente que está convencida, a las que no hay que convencer, porque siempre dentro de estos grupos tan grandes hay gente que lo ve. Que no tendrá el conocimiento tecnológico, será experto, pero los requisitos funcionales los tiene súper claros. Entonces, a partir de ahí y avanzando con ellos, pues es fácil que la gente, cuando ves que haces progresos con alguien, pues quiera copiar y diga, oye, funcionamos por imitación, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es tener muy claro pues la visibilidad de los impactos y sobre todo beneficio. En el caso del mercado es obvio, el beneficio es poder cobrar, pero luego también vienen los ahorros y viene también el hecho de que, oye, pues puedo mejorar mi oferta comercial gracias a esto.
Y luego está el hecho de que pues, los tiempos también en este tipo de proyectos y cuando implicas a tanta gente, pues se dilatan. Generar grupos de trabajo con gente, pues con otros tipos, con abasteros en otras ciudades y generar conexiones entre ellos también nos ha ayudado mucho. Si ven que algo avanza en una ciudad, no se quieren quedar atrás en otra. Eso y también tener muy claro como la visión de contexto, ¿no? Es lo último, de que al final tanto operadores logísticos como comerciantes que están dentro de unos circuitos, vamos a llamarlos convencionales y sin tanta tecnología, hay que presentarles muy bien cuáles son los factores que están disrumpiendo, porque ven, pues sí, dark stores y Amazon y no sé qué, pero ordenar funcionalmente cómo la digitalización ha dado pie a una serie de modelos de negocio en donde ya no solo es el marketplace, ya no solo es el proveedor logístico, sino que es toda una serie de factores en donde, pues si tú analizas el modelo de negocio de las distintas verticales de Amazon y ves cómo como empresa su capitalización en bolsa es la que es y como marketplace, pues al final ha tenido beneficios solo desde hace un par de años o 3 años. Incluso hay verticales de comercio en donde todavía no da beneficios y sin embargo es la empresa con mayor capitalización en bolsa del mundo. Pues bueno, eso quiere decir que hay gente que está compitiendo con una visión del mercado totalmente distinta y más integrada que la tuya. Y eso hace que la gente al final vea en riesgo su actividad y por tanto se abra más a la innovación. Ahí coincidimos mucho en esas bases de que la digitalización es fundamental y ahí también, eso hace unos años siempre hablamos, el sector de la logística, el sector de la construcción tenía similitudes. En el sector de la construcción ese modelo BIM digital ha hecho un poco de aglutinante y que muchas empresas pues vean la digitalización. Nosotros echamos en falta un poco en la logística, un poco ese BIM de la logística que estamos luchando en diferentes foros porque haya una interoperabilidad, una mejora de los procesos, que intentar hablar todos el mismo idioma, y creo que puede ayudar para esto. Conceptos como el physical internet o cosas así, intentar un poco que ayude a la digitalización. No sé si hay alguna pregunta del público online. Sí, ahora vendría el momento si hay preguntas online en el público. Levantéis un poquito la mano. Gracias. Mi pregunta es para Roberto. Roberto, bueno, te he escuchado con atención, he escuchado la propuesta de tu empresa, Aceptable. Yo quería preguntarte, mira, tú hablabas de diseñar una legislación en la cual, o unas reglas de juego en la cual, digamos, las partes contratantes, que en principio serían de diferentes, digamos, estarían adscritas a diferentes jurisdicciones, bueno, esa legislación vosotros la crearíais, sería una legislación o unas reglas de juego creadas por vosotros. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan difícil puede ser que dos partes contratantes, digamos, sometan a estas reglas de juego vuestras cuando ya tienen las de sus propios países, ¿no? O sea, ¿habéis evaluado esa posibilidad, la dificultad o la viabilidad de esta propuesta? Porque claro, al final yo soy, digamos, representante de una empresa y a mí me interesa que la legislación de mi país es la que se aplique en el contrato. Y me tengo que meter a una plataforma que no conozco muy bien, ni entiendo las reglas de juego que tiene. Podrían ser interesantes, pero ¿habéis evaluado esta parte? ¿Cómo lo vais a llevar? ¿Cómo lo ves? Sí, muchas gracias por la pregunta, Ricardo. Efectivamente, esa es una de las primeras cuestiones que hay que acometer. Y precisamente lo que intentamos es romper la problemática que supone que una pequeña empresa se tenga que someter a la jurisdicción de la otra parte que no conoce. Ante eso, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, en realidad, no hemos inventado una normativa, sino que esa normativa ya existe. Tenemos Lex Mercatoria, tenemos Convenio de Viena, tenemos normativa internacional aplicable yo te diría que prácticamente de nuestro entorno, desde luego todo, pero mucho más allá del entorno comercial en el que nos movemos habitualmente. Por tanto, en realidad, nosotros lo que no estamos imponiendo normativas a las empresas, es al revés. Lo que estamos haciendo es
para los modelos de negocios de empresas, ¿qué podemos ofrecer que ya esté admitido habitual, o sea, admitido legalmente en la gran mayoría de las jurisdicciones? De tal manera que la empresa no esté precisamente sometida a algo desconocido. Lo mismo sucede con nuestro sistema de resolución de conflictos, que como tú seguro que sabes, es el Convenio de Nueva York es el más firmado por todos los países del planeta, ¿no? Con lo cual, insisto en que nosotros lo que hemos hecho ha sido precisamente ajustarnos para que siempre saber que siempre estamos dentro de la ley. Y eso es muy importante porque, claro, cuando yo hago esto y además utilizo smart contract y tecnología blockchain, estoy reduciendo, porque no basta solo con establecer reglas de juego, sino que lo importante para una pyme es evitar el conflicto, y eso es lo que logramos con smart contract y con tecnología blockchain, porque aprovechando eso, además le doy esa posibilidad de no solo tener una forma de resolver conflictos, sino evitarlos, ¿no? Evitarlos. No se puede evitar con un smart contract el 100%, pero podemos reducir a un nivel de riesgo comercial muy razonable. Claro, pues nosotros lo que es fácil. Todavía no hemos empezado a facturar realmente, ¿no? Pero está muy claro, por los contratos que se gestionan, damos asistencia técnica a los usuarios y, por supuesto, si hay que resolver un conflicto, pues también, ¿no? Entonces, ese es el modelo de negocio que esperamos que funcione, ¿no? Porque Eso esperemos, los siguientes pasos. ¿Hay alguna pregunta más? No sé cómo vamos de tiempo, Elena. ¿Tenemos una ronda final o...? Sí, aún tenéis, si queréis, 5 minutos por Vale, concluir. pues, Ahora vendrían las presentaciones si de queréis, los hackatoneros que ya han venido. Si no hay ninguna pregunta más, no hay ninguna podéis pregunta hacer más, una ronda final de los... yo, pues, alguna intervención. Como conclusiones o tendencias, y pasaremos ya a la Es una exposición. conclusión final de cada uno de los ponentes. ¿Cómo veis esto a corto y largo plazo? ¿Qué creéis, cómo veis vosotros vuestro negocio, vuestra aplicación en los próximos 2-3 años? Desde el punto de vista logístico, ¿qué creéis que va a triunfar o qué creéis que hay que empujar más para que triunfe? Bueno, sí, empiezo yo. Bueno, yo espero que mi negocio dentro de unos años vaya estupendamente. A este ritmo de ventas de Black Friday, seguro. Pero yo creo que va a cambiar mucho el mundo de la logística. Estamos viendo que tiene muchos problemas, los costes de los fletes han subido un 10% con la pandemia. Esto no es una tendencia que vaya a cambiar y menos mientras seguimos teniendo estos niveles de pandemia. Y lo único que queda es digitalizar todos los procesos, y está claro que blockchain es una de las tecnologías, sobre todo en el caso de la logística, habilitadoras para que esto ocurra. Y esto pasa, como he dicho antes, no solo por documentación electrónica, pasa por trazabilidad, pasa por confianza entre las partes, pasa por interoperabilidad, como han dicho ya antes otros compañeros, y queda mucho por hacer, pero llegará, la regulación estará llegando, como han dicho antes, la identidad digital. No podemos tener 20 identidades digitales, o a lo mejor sí, pero que sean interoperables entre ellas. O sea, yo me identifico con mi identidad digital en una red y mágicamente tengo otra entidad digital que puedo usar en otra red, pero para mí es transparente, que eso conlleva lo que decía también otro ponente, que era el tema de la experiencia de usuario. La mayoría de la gente, aunque la blockchain es una tecnología descentralizada, no estamos preparados, la mayoría, ni los reguladores quieren que sea tan descentralizada. Las redes blockchain públicas tienen un coste variable, y para lo que es los negocios entre empresas, controlar el coste es una cosa importante, yo creo que en el futuro no usaremos redes públicas en general para hacer transacciones, sino que serán consorcios. Por ejemplo, aquí en España está Alastria con la identidad digital y con otros proyectos de los que formamos parte también, en la Chain del Banco Iberoamericano, que también estamos, en Singapur con Trade Trust,
y hay otros consorcios por el mundo que al final tendrán que ser interoperables entre todos para poder hacer un comercio internacional que tenga sentido. Desde luego la interoperabilidad es una de las cosas que hay que luchar y nos quejamos que falta estandarización, no vayamos a poner otra tecnología que aún fragmente más todo esto. Entonces, un apunte muy interesante. Fernando, que veo que asistes con la cabeza, un último mensaje que quiera lanzar, ¿cómo ves vosotros desde vuestro punto de vista? Desde la formación, que es muy importante también, porque los recursos logísticos también escasean. ¿Cómo veis el horizonte a 2-3 años? Pues nosotros a nuestros alumnos les decimos que están al borde de un cambio brutal. Esto es imparable. Ya no me refiero al blockchain, como os decía, pero hay un proceso de transformación tremendo y tenemos que salvar resistencias, ¿eh? Yo les digo en ocasiones en las formaciones, bueno, no tengáis miedo, tenéis los dedos muy gordos a veces, pues intentar afinarlos porque perder miedo, no pasa nada, ahora va a pasar todo por aquí. Salvemos esos miedos y bueno, es apasionante lo que viene. Yo pienso que va a haber un cambio a positivo y a mejorar la eficiencia y vamos a ver qué tecnología se impone, pero desde luego el que no se suba a este barco está totalmente fuera del tren. Javier, si estás por allí, con tu experiencia que estás viendo cómo es la distribución en muchas ciudades, en Bruselas, en París, Zaragoza, en Madrid, en Jalisco, en México, ¿cómo crees tú que va a ser esta logística dentro de 3, 4, 5 años? ¿Cómo la tecnología va a ayudar un poco a mejorar el caos que hay un poco en las entregas en la última milla? Pues justamente gracias a tener acceso a hablar con gente en distintos contextos, lo que yo estoy viendo es que cada vez hay más comprensión por parte de la administración pública de que tienen un rol que jugar en habilitar algo que permita que todo el mundo se entienda. Entonces, lo que yo creo es que sí que va a empezar a haber ciudades que, en función de cómo la saturación urbana les afecta ya a las dinámicas económicas, que van a dar el paso en la buena dirección de empezar a establecer una infraestructura tecnológica, igual que hay infraestructura viaria, infraestructura espacial, que es la que va a asegurar que haya por lo menos unas mínimas reglas de interoperabilidad. Y creo que eso va a detonar un proceso en donde al final, de alguna manera, se estandarizará la forma de abordar, de incitar o de facilitar la colaboración tecnológica. Y Roberto, por finalizar, hemos comentado que hay mucha legislación. ¿Cómo ves a corto plazo esto? A ver, la sociedad digital lo que estamos convencidos de que requiere otro tipo de transacciones. Los contratos que estamos haciendo son iguales que los que hacíamos en el siglo XVIII. Se hacían con pluma de oca, ahora los hacemos con el ordenador, ¿no? Entonces, pero ese no es la evolución. Un contrato hecho con un ordenador equivale al paso del coche de gasolina al coche eléctrico. Nosotros vamos al coche autónomo, ¿no? Perdonad el símil, ¿no? En el coche eléctrico el que conduce es el conductor, en el coche autónomo conduce el coche. Con un contrato, aunque sea electrónico, al final el cumplimiento va a depender de los contratantes. Con un smart contract tenemos muchas más garantías porque quien conduce es el contrato, ¿no? Y entonces eso reduce los niveles de riesgo comercial y facilita que sobre todo las pequeñas empresas se internacionalicen, que eso me parece que va a ser un revulsivo general para la economía digital en todo el mundo realmente, ¿no? Y eso es un poco nuestro planteamiento. Pues muchas gracias por vuestras últimas conclusiones. Sin más, creo que han salido temas muy, muy interesantes y unos retos apasionantes que veremos en los próximos años. Agradecer a los 4 ponentes por vuestras intervenciones y por compartir vuestra experiencia con nosotros. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Muchísimas gracias.